Adolf Hitler was appointed Chancellor of Germany. Hola amigos, hoy les traigo una buena idea para todos los que les gusta armar colecciones temáticas. Vamos a armar una colección de monedas de la Segunda Guerra Mundial y para eso vamos a usar una de estas carpetitas genéricas. Y 4 hojas de estas, de las que tienen 4 posiciones por 5, o sea 20 monedas por cada hoja. En total 80 posiciones, pero son 40 monedas de 40 países distintos. Y vamos a usar la de más baja denominación del año en que entró el conflicto el país en lo posible. En esa época las monedas eran muy populares y pasaban de mano en mano muy rápidamente, así que tened en cuenta que muchas de las monedas que vas a usar en tu colección seguramente fueron utilizadas por soldados o por generales. Si estas monedas pudieran hablar, ¿cuántas historias contarían? ¡Achtung! ¡Entrega tus monedas! Pero antes de armar el álbum voy a mostrarles cuáles son las 40 monedas que elegí para la colección. La Segunda Guerra Mundial comenzó oficialmente en 1939, entonces las primeras monedas que tendría que poner son las de Alemania y las de Polonia, que dieron inicio a las hostilidades. Pero no, vamos a comenzar por 1938, que fue cuando ocurrió la anexión de Austria, formando así Alemania y Austria un solo país. Hasta ese entonces Austria tenía su propia moneda, los chelines, y cada chelín se dividía en 100 groschen, y por eso vamos a utilizar la de 1 groschen de 1938. Otra moneda que vamos a poner es la de la ciudad autónoma de Danzig. Hitler quería también anexar la Alemania, lo que ocasionó la crisis de Danzig, uno de los conflictos más importantes con Polonia antes de la guerra. Hasta 1937, Danzig acuñaba florines y se dividían en pfennigs. Las monedas de esa ciudad tienen unos diseños muy bonitos. En marzo de 1939, los ejércitos de Alemania entraron en Praga, tomando el control de Checoslovaquia. Las últimas monedas que se acuñaron fueron las de 1938. Poco tiempo después aparecería un estado títere en Eslovaquia. Y de Polonia vamos a usar el año en que fue invadida y que dio inicio a la Segunda Guerra. A raíz de la invasión de Polonia, automáticamente Reino Unido, Francia, Australia, Nueva Zelanda y Canadá le declaran la guerra a Alemania. Pocos días después, la Unión Soviética también invade Polonia por el este, según un acuerdo secreto que tenían con los nazis. El 30 de noviembre de 1939, también los soviéticos atacarían Finlandia. La pasaron realmente mal los rusos en esa guerra conocida como la Guerra de Invierno. En 1940, en abril, los nazis invaden Dinamarca y Noruega. En mayo, Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos y Francia. En junio, Italia se une a la guerra y Francia, derrotada, firmó un armisticio con Alemania, creando un estado títere que se conocería como la Francia de Vichy. También en 1940, Italia invadió Grecia, pero fueron rechazados y tuvieron que acudir los alemanes, atravesando Bulgaria, conquistaron Grecia. Los italianos atacan Egipto desde Libia en septiembre. Acá vamos a usar una de 1941, porque en 1940 no se acuñaron monedas en Egipto.
El 6 de abril de 1941, tropas de Alemania, Italia, Hungría y Bulgaria invaden Yugoslavia. La última moneda más pequeña que se acuñó en Yugoslavia fue en 1938. Luego se crearían los estados títeres de Croacia y Serbia. De la de Hungría vamos a hacer una excepción y poner la de 1942 porque la de 1941 es muy difícil de conseguir. Ese mismo año las tropas aliadas ocupan Siria y Líbano, mientras que los soviéticos ocupan Irán. También en 1941 el gobierno nacionalista se hace con el poder en Irak, apoyado por la Alemania nazi, pero son derrotados. No hay moneda de Irak de 1941, así que vamos a utilizar la de 1939, la del gobierno derrocado. El 7 de diciembre, Japón lanza ataques contra Estados Unidos en Pearl Harbor y contra Tailandia. También contra las colonias británicas de Malaya y Hong Kong. Seguimos en 1941 y Japón ataca a Filipinas, que en ese entonces era un protectorado de Estados Unidos. Fíjate, esta moneda me encanta. Dice United States of America, pero no me gusta por eso, me gusta por lo que dice del otro lado. 1 centavo. En 1942, Alemania hundió 2 navíos petroleros mexicanos. El gobierno mexicano envió una nota de protesta a Alemania por este hecho. Nota que nunca fue contestada y por eso México le declaró la guerra. También, en 1942, Brasil le declara la guerra a Italia por haber hundido 18 barcos, así que envió una expedición a Italia. Y nuestros hermanos colombianos declararon la guerra en 1943 porque un submarino alemán hundió uno de sus barcos, la goleta Resolute, que unos días antes había transportado soldados británicos a la isla de San Andrés. A raíz de esto, el gobierno colombiano decidió hacer patrullajes para evitar más hundimientos, y es así que el 29 de marzo de 1944 el Arca Bimas transportaba gasóleo a la ruta de Cartagena-Panamá, escoltado por el Ark Caldas. Detectó la presencia de un submarino alemán, el U-154, hundiéndolo en el acto. En 1944, una fuerza de nacionalistas indios y japoneses atacan a los ingleses en la India, pero son rechazados. Y por último, en 1945, el Ejército Rojo, ayudado por las tropas de la República Popular de Mongolia, se movió hacia Corea del Norte. Corea fue seguidamente dividida en el paralelo 38 en las zonas soviética y estadounidense. Y mirá, esta carátula y la lista de monedas te la podés descargar del link que te voy a poner en el detalle del video o también en los comentarios, fijado. Y hay 2 tipos de álbum que vamos a hacer. El que tiene las fechas, como te fui mostrando en todo el video, pero también hay uno por tipo de moneda, que es mucho más fácil de armar. Bueno, cuando lo vayas a imprimir, ten en cuenta que todas las impresoras son distintas. Así que bueno, lo imprimí así sin bordes. Y cuando lo vayas a imprimir también lo que tenés que tener en cuenta es la escala. Yo lo usé sin ninguna escala, lo tenés que probar sin ninguna escala. Y después, para saber dónde cortar, le pones una de las hojitas arriba y vas a ver que calza perfecto. Acá está la lista, yo la imprimí del otro lado, pero también la podés imprimir en una hoja aparte. ¿Ves cómo así es como vamos a cortar la hoja? Y después vienen estas pequeñas obleitas en 4 hojas distintas. Pero, bueno, como no ando muy bien con bricolage, entonces le voy a decir a Mariela. Como te dije antes, hay 2 versiones del álbum. Digamos, uno nivel experto y una versión no tan exigente, que es por tipo de monedas. Además de los PDFs, te voy a adjuntar las planillas para que puedas modificar o corregir cualquier contenido.
quitar o agregar datos o monedas, ya que hay muchas más monedas que pueden ser incorporadas a la colección. Además te comento que esta colección es muy variada, ya que hay monedas de los 5 continentes: África, Europa, Asia, América y Oceanía. Pero también hay gran variedad de metales. Aunque lo predominante es el bronce, también hay de acero, aluminio, bronce de aluminio, que se distingue del bronce por ser más brillante y se utiliza mucho en las monedas actuales. También hay de cobre y zinc, de cupro-níquel, de hierro, de latón, de níquel latón. Hay de las más valiosas, plata, y de las más berretas, de zinc. Pero no pienses que es una colección muy valiosa. Según el cálculo que hice con los valores de Ucoin, el total es de un poco más de $100, un promedio de casi $3 por moneda, siendo la más valiosa la de Bulgaria, que vale un poco más de $11, y la más económica la de 1 centavo de los Estados Unidos. Claro, se acuñaron un poco más de 1.100 millones, seguido muy de cerca por la de Japón, que se acuñaron un poco más de 1.000 millones. Y aunque hay muchas monedas que no se sabe cuántas se acuñaron, de las que sí sabemos, las que menos se acuñaron son las de Irak y Colombia, con apenas 1 millón de cada uno. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a cortar las obleditas estas. Esto es así, mira, para recortar tenemos que recortar este y este. O sea, todo esto es una sola obledita. Cada uno de estos es una obledita, ¿vale? Así que esta colección es muy variada, como te dije antes. Por ejemplo, en cuanto a las medidas, mira esto. La moneda más grande es la de Australia, que mide 25,5 milímetros, y la más pequeña es la de los Países Bajos, que mide apenas 14 milímetros. En cuanto al peso, la más pesada es la de Hong Kong, 7,53 gramos, pero solo mide 17 milímetros, y la más liviana es la de Japón. Claro, es de aluminio y pesa menos de 1 gramo. En cuanto a las formas, predominan las redondas, pero también hay muchas con agujeros en el centro, chicos y grandes, incluso hay una lobulada. Pero la que se lleva el premio a la originalidad es la cuadrada. Bueno, mira, mientras estoy tratando de grabar el video, escucha. No tengo nada para venderle. Bueno, ya tenemos todas las obleditas cortadas. Ahora lo que vamos a hacer con estas obleditas es doblarlas. La doblamos y vamos a poner con el orden que figura acá. Así que la primera está la de Danzig. Así dura más el video. Ahí está. Para evitar eso que viste recién, tenemos este cartoncito que hicimos, una herramienta, y con ese vamos empujando. Perfecto, mira. Así queda la colección. La tapa, todas las monedas. Si lo imprimís en colores va a quedar mucho más lindo, ¿no? Los separadores, cada moneda con el reverso de cada moneda. Y la que vamos a poner es esta, la de Estados Unidos. Esta es la de 1909. Y si lo damos vuelta, del otro lado aparece Estados Unidos, 1 centavo, bronce, de 1909 a 1942. Bueno amigos, espero que les haya gustado el álbum y que la idea les sirva para hacer otras colecciones. Así que si te gustó, déjame un like y si no estás suscrito, suscríbete al canal.